A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Nos acompaña ahora el doctor Alberto Palacios Durango, ex juez, ex magistrado de la Corte Provincial de Pichincha, abogado con una amplia experiencia, dilatada gestión profesional, y entendemos también que tiene suficiente acervo experimental como para podernos comentar y contribuir en el propósito de este programa. Analizar la problemática judicial, criticarla, hacer sugerencias y resaltar lo bueno que sí tiene nuestra querida función judicial. Buenas, Alberto, un gusto para mí tenerte aquí. Quisiera empezar con una pregunta básica. ¿Cómo miras la situación actual de la función judicial en el Ecuador? Muchísimas gracias, Germánico, por esta entrevista, y lo mismo, muchas gracias a Telesucesos por la oportunidad. En realidad estamos viviendo un momento crítico, como yo considero también que se vivieron momentos críticos en la justicia. La justicia siempre ha sido controvertida, unas veces más, otras veces menos, pero definitivamente la situación que vivimos ahora yo considero que es la más crítica que ha existido, al menos en lo que yo recuerdo, en la historia judicial. Es verdad, estamos frente a un momento verdaderamente crítico. Yo diría sin precedentes. Nunca ha estado tan cuestionada la función judicial. En un programa en este mismo medio se anotaba que 9 de cada 10 ecuatorianos no cree en el ejercicio honesto del judicial. Esto es, condenan y manifiestan que el 90% de los servidores judiciales son corruptos. ¿Qué comentario te merece? Bueno, en realidad yo considero que hay un problema grave en la función judicial y en general en la justicia, que es cuando ha intervenido la política. La política siempre ha intervenido, y no por eso el juez, lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal político, pero no por eso la política puede influenciar en las decisiones de los jueces, porque todos tenemos pues una ideología política, pero definitivamente hablando lo que debe prevalecer es la probidad del juez. No se puede favorecer al amigo, no se puede favorecer al que tiene la misma ideología política, y es por eso que antes los jueces, por ejemplo, no estábamos prohibidos de ser afiliados políticos, y avanzó la legislación para que un juez no esté afiliado a un partido político. Pero esto lamentablemente no obsta que tenga su ideología política, y esta política definitivamente es lo que ha llegado a penetrar en los jueces los asuntos de corrupción. Porque si todos vemos a través de la historia judicial, siempre las cuotas políticas fueron las que se repartieron los cargos de jueces y magistrados. Eso sucedió siempre, pero lo que sí hay que resaltar es que años atrás, pese a que eso cierto es que sucedía, se valoraba en mucho la probidad, la experiencia de los jueces, la carrera judicial, y no únicamente ahora los títulos, que son sacados a granel, que son sacados online y que tienen unos puntos demasiadamente exorbitantes para la calificación.
Entonces se limita en muchos grados, en mucho grado, que los determinados profesionales con quilates y con una probidad notoria y gente muy inteligente puedan participar en esto. ¿Cabe entonces pensar que es menester o es indispensable una reforma integral e inmediata de la función judicial? Yo considero que sí, pero para hacer eso hubiera que definitivamente hacer una consulta popular. El problema es que todas las preguntas que, por ejemplo, se hicieron en la consulta popular, nada estuvo relacionado con la justicia. Siendo que la justicia es el principal problema de la sociedad. Es que una sociedad que no tiene seguridad jurídica no avanza, no puede progresar. Claro, y por eso no hay seguridad ciudadana tampoco. Exactamente. ¿No? Y porque lamentablemente se está favoreciendo en base a la corrupción en primer lugar y en base a los compromisos políticos a personas que definitivamente han violado categóricamente la ley. Entonces eso ya debe desaparecer y la única forma es hacer una consulta, inclusive con el dictamen del año 2019 que está aprobada por la misma Corte Constitucional. Eso se ha venido pregonando, pero ninguno de los presidentes ha logrado realizar eso. ¿Cómo hacer ese cambio? Ese cambio a través de la consulta y, lógicamente, esta selección de jueces, porque el Código Orgánico de la Función Judicial es muy severo en cuanto a la designación de jueces, pero en forma obscura, en el Consejo de la Judicatura, se han creado reglamentos que definitivamente van en contra de la Constitución de la República y del Código Orgánico de la Función Judicial, como aquellos llamados el banco de elegibles, claro, que lo dejaron instaurando los consejos de la judicatura correístas. O sea, eso es violar el derecho de participación a la que tiene todo abogado. Así es. Entonces, bajo ese punto de vista tenemos que cambiar totalmente esa estructura. Entendería entonces que el punto está en que si queremos cambiar la justicia tenemos que cambiar desde arriba. Así es. ¿No es cierto? ¿Cómo estructurar un grupo de electores de nuevos magistrados, de nuevos jueces en el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo estructurar el Consejo de la Judicatura evitando la inserción política en él? A ver, primero, y aquí sí hay que recordar la malhadada resolución de la Corte Constitucional que le quitó al Consejo de la Judicatura la facultad sancionadora. Eso destrozó al Consejo. En eso hemos retrocedido más de 30 años. Porque antes las Cortes Suprema, la Corte Superior, eran las que tenían cada una comisión de quejas que definitivamente juzgaban a los propios jueces por las faltas. A los jueces, lógicamente, de menor nivel. Los de las Cortes Supremas juzgaban a los de las Cortes Superiores y las de las Cortes Superiores juzgaban a los jueces de primer nivel. Así era. Se llegó a establecer que lógicamente podía operar el espíritu de cuerpo. Y por eso se le concede al Consejo de la Judicatura la facultad sancionadora. Yo me acuerdo que en mi tiempo teníamos una queja al Consejo de la Judicatura y realmente, Germánico, no dormíamos. Porque hay veces que, lógicamente, los abogados abusaban de esto, pero nosotros no podíamos violar la ley, pues no podíamos irnos contra norma expresa, porque la queja resolvía ya no un juez que podía ser amigo por esa relación institucional que hay, sino que resolvía el Consejo de la Judicatura, que era un organismo independiente para administrar la justicia y para sancionar a los jueces. ¿Quiénes deben estar entonces en el Consejo de la Judicatura? Eso sí debería pensarse en una selección muy especial. ¿Cómo? ¿Cambiando las fuentes de nombramiento, manteniéndolas o haciendo, qué sé yo, tal vez merced a un voto general de todos los que están inmersos en el sistema judicial? Un voto ¿Cuál general. sería tu idea al respecto? A ver, yo creo que aquí sería muy bueno aprovechar, por ejemplo, a los antiguos jueces, a los que ya están jubilados. Recordemos jueces como, tú recordarás a Fernando Casares, a Jorge Mazón, que estaban en las Cortes Superiores. No? Eminencia realmente. Eminencia realmente. Entonces, hay que buscar esa gente que sí las hay. Ahora, por ejemplo, hay una jueza
que viene de una carrera judicial larga, la doctora María de los Ángeles Montalvo, ¿Cómo no? que definitivamente ella, por ejemplo, de una probidad notoria, incorruptible, que debería estar en el Consejo de la Judicatura y que está con la suficiente experiencia. Personas así que deben estar conformando este Consejo de la Judicatura y devolverle la facultad sancionadora. Yo me refería, en la pregunta esta es, ¿cuáles deberían ser las fuentes de las que nacen? Porque desde nuestro punto de vista, el seguir permitiendo que el Ejecutivo de turno nombre a su delegado, que la Asamblea en su mayoría coyuntural designe a su representante, desvirtúa y corrompe ya al Consejo de la Judicatura al poner ahí a personas que a lo mejor no tienen la capacidad ni el conocimiento ni el expertise para manejar un Consejo de la Judicatura, pero sí tienen la cuota o la dosis política con la que el día de mañana el Ejecutivo de turno le va a permitir presionar a quien es su rival político de momento o a quien le quiere someter en base a una decisión judicial. Bueno, en realidad el Ejecutivo no debe tener derecho a elegir jueces. Eso desde un comienzo, porque el Ejecutivo es elegido políticamente. ¿Qué pasa en el actual Consejo de la Judicatura? Y vamos a analizar en este momento. Ya. ¿Están o tienen que designar a nuevos jueces, o tendrían a los nuevos jueces para la Corte Nacional? ¿Tienen ellos la probidad suficiente? ¿Tienen ellos, digamos, la categoría ética como para poder designar a los jueces? A ver, este Consejo de la Judicatura, en primer lugar, hay que reconocer que se vio desde el comienzo muy limitado. Y peor después con la resolución de la Corte Constitucional. Y que lamentablemente fue elegida seguramente políticamente, porque el Congreso, que es un organismo político, la Asamblea, también elige. Entonces las fuentes son las que hay que cambiar, pues donde deben entrar las academias, las universidades, los colegios de abogados, que son organismos independientes, las cámaras. Porque ahora las cámaras, por ejemplo, está tan desprestigiada la justicia ordinaria, que en materia civil, por ejemplo, en materia de obligaciones, los juicios se ventilan en arbitraje, en las cámaras que tienen arbitraje. Que también es otro problema. Que es otro problema. Porque ahí va la bufetización, claro, y eso, de la justicia. Y es una justicia que no tiene ni siquiera recurso de apelación. Y de eso se aprovechan los árbitros, ¿no? Claro. Porque hay solamente recurso de nulidad. Y es una justicia selectiva, a la cual no puede acceder el pueblo. El ciudadano de a pie, no puede pagar los costos. Recurso de apelación, pues eso es inconstitucional. Eso debe desaparecer. Entonces, al arbitraje también hay que controlarle. Lo que pasa es que nadie dice nada, porque ese es un club de amigos. Definitivamente el arbitraje es un club de amigos. Yo considero así. Así es, así es. Bueno, es muy diversa la problemática que afecta y que contribuye a crear esta inseguridad en la que vivimos. Porque la inseguridad ciudadana es la consecuencia de no tener justicia. La inseguridad ciudadana es el resultante de tantos errores, de tantas actitudes deshonestas de los políticos anteriores y actuales, porque nadie se salva. Todo aquel que llega a la función judicial, a la función ejecutiva, lo primero que hace es, a ver, vamos a calcular cómo podemos controlar la función judicial. No está por demás comentar ahora, Alberto, en aquella época en la que yo tuve la suerte de estar en el Consejo de la Judicatura, cómo pretendía el Ejecutivo imponerme procedimientos. Si recuerdas contigo, recuerdo a Luis Muñoz y a un poco de grupo de valientes que nos enfrentamos al poder político, ¿no? Que trajo como consecuencia la caída inclusive de un gobierno, pero no permitimos que eso ocurra. Ahora no es el momento de hacer lo mismo, no es el momento de hacer un llamado cívico a quienes consideramos que tenemos que enfrentar a esta mafia que quiere seguir manejando la justicia para devolverle al ciudadano común la confianza en ella. Es que tiene que alguien empezar. Ni el gobierno de Moreno en ese turno,
ni el gobierno de Lasso han hecho absolutamente nada por tratar de mejorar la justicia. Es más, ahora no tiene ni recursos económicos. Lo que sí tiene es recursos humanos totalmente obedientes a quienes les designó, al organismo que les designó y a la política que les designó. Yo considero que la actual función judicial es eminentemente política, salvo lógicamente honrosas excepciones. Entonces tiene que ya tomarse la determinación de a este país poder volverle a brindar una seguridad jurídica completa. Esto es, resumiendo, que la corrupción, que la deshonestidad, que la falta de conocimientos, que las sentencias tipo Google que se hacen en los fallos, porque son copias de fallos de otras legislaciones, se debe a la injerencia política definitivamente. Pero ya que identificamos el factor principal de la corrupción, que es la injerencia política, ¿cómo hacer que este factor de corrupción, de destrucción social, se aleje? Germánico, yo creo que definitivamente lo que tú dijiste, o sea, cambiando las fuentes de designación, tiene que pensarse y tiene que estructurarse en una fuente de designación donde realmente se mida la capacidad, los conocimientos y la probidad de las personas que van a ser designadas jueces. Esto es, los actuales miembros del Consejo de la Judicatura deben dar un paso atrás, deben dar un paso a un lado para permitir que se designe a nuevos, o primeramente tiene que hacerse una consulta popular para en base de ella establecer nuevas fuentes de designación para los vocales del Consejo de la Judicatura. Es que este momento es un Consejo de la Judicatura que está tomando decisiones con minoría, algo que nunca ha sucedido. Mejor con una mayoría muy sui generis, pues. No, tal vez, pero es una minoría que toma, y lógicamente hay conceptos semánticos ahí, no que dos es los miembros que asistieron, es mayoría porque asistieron tres, cuando la ley dice la mayoría de los miembros. Claro. Entonces no se puede tratar de hacer una interpretación extensiva en eso. No se pueden tomar decisiones, y es un Consejo de la Judicatura este momento que se encuentra en el limbo, y eso ya no puede seguir así. No puede. Y una de las cosas que tiene que hacer la ciudadanía es tratar de devolverle la facultad sancionadora al Consejo de la Judicatura, porque no pueden los jueces juzgar a los mismos jueces. Es decir, va a primar siempre el espíritu de cuerpo. Exacto. Y van a tratar de cubrir totalmente a sus inferiores, claro, o condicionarles en base a no establecer el error inexcusable para tenerle de su lado para otros fallos posteriores. Pero lógico. Solamente remontémonos, por ejemplo, a las jurisprudencias. En la materia mía, que es la materia civil, se siguen usando los jueces las mismas jurisprudencias de la época del doctor Santiago Andrade, Gala Gualarza y Ernesto Albán. Las actuales salas de la Corte Nacional de Justicia no han sacado una jurisprudencia. Entonces ahí estamos viendo que se ha estancado y que siguen utilizando las fuentes del derecho anterior, pese a que los códigos todos han cambiado. Claro, todo se ha modernizado. Y no existe pues el aporte intelectual que debería haber para modernizar el sistema jurisprudencial, ¿no? Es gravísimo el asunto, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros estamos viendo que el tema es un problema de personas, es de personalidades, es de experiencia y es de conocimientos. Qué lástima que la función judicial esté en manos de personas que tengan que copiar fallos, que tengan que recurrir a sistemas de computación para llenar fojas vacías para que los considerandos no tengan nada que ver con la parte resolutiva, y para que día a día cada fallo sea una contribución adicional a la desconfianza que tiene el ciudadano en la justicia. Pero no podemos quedarnos ahí, pues. Definitivamente. ¿Es este el único factor que existe? ¿La injerencia política que genera corrupción y que ha puesto a incapaces como jueces? ¿Es este el único factor? Bueno, la corrupción no solamente viene del factor político.
La corrupción también viene del abogado que se acerca definitivamente a hacer concusión, pues. O sea, a ofrecer el soborno para salir favorecido en fallo. Eso existe y eso ha existido siempre. Sí. Claro, el factor corrupción está identificado. Claro. Y yo me refería más bien a, no existen otros elementos, como por ejemplo la falta de modernización, por ejemplo, el Código Civil ecuatoriano, pese a que ya fue, en cierta forma, reformado, el Código de Comercio. Es decir, actualización de normas a la actual estructura social, económica del Ecuador. Yo encuentro que existen muchísimas deficiencias, inclusive en el Código Orgánico General de Procesos, en el Código Integral Penal, porque no todas las normas que en ellos existen son normas aplicables y son normas nacidas de una necesidad sociopolítica ecuatoriana. Son copias de otras legislaciones, lo que torna inaplicable y a veces choca con un caduco Código Civil. El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha tenido unos cambios en muchos casos para bien. Yo, por ejemplo, considero que el COGEB, el Código Orgánico General de Procesos, con el sistema oral ha mejorado al menos la velocidad de los trámites. Ahora, pero no la calidad de las resoluciones. No la calidad de las resoluciones. Más aún cuando ahora las audiencias Zoom le permite a los abogados jóvenes, inclusive, tener el famoso teleprompter, y se acabó esa interactuación que había entre el abogado expositor en una audiencia presencial y el juez, que inclusive le acribillábamos con preguntas. Claro. Entonces la situación ha cambiado eso y ha facilitado, sí, inclusive el engaño, porque ya no hay el abogado que da su exposición oral fundamentado en cantidad de normas y en un verdadero estudio, sino que se limitan a leer y parece que estuvieran hablando bien, pero están leyendo en el teleprompter. Ahora, hay que resaltar una cosa: la corrupción se viene más que nada en los casos mediáticos, y los casos mediáticos son penales. Yo considero que en materia penal está mucho más enraizada la corrupción y sale mucho más a la luz por ser casos mediáticos. Gravísimo, gravísimo realmente. Cada ocasión uno descubre, uno saca a luz una serie de elementos que realmente nos hacen explicar el por qué la sociedad ecuatoriana no produce, no sale adelante, no vive con tranquilidad, no recibe inversión extranjera, es decir, no salimos del subdesarrollo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.